Hola, ¿cómo están? Les vamos a enseñar base de datos externas integrado por Liz Cabrera y Wendy Musso. Un lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular base de datos. Una base de datos externa es una base de datos que no sea la activa. Para esto se utiliza la cláusula IN. Son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que desea seleccionar o manipular. Esta cláusula solo permite la conexión de una base de datos externa. Vamos a continuar. Nos dice que también debemos especificar una base de datos que no pertenece a Access Basic y que se debe agregar un punto y coma al nombre y que se encierran entre comillas simples. La sintaxis que nos presenta el SQL es el siguiente. Nos dice que debemos primero introducir el select continuado por los campos que deseamos traer a nuestra tabla activada. Después vamos a introducir el from seguida del nombre de la tabla con el in, que ya habíamos dicho anteriormente que era nuestra cláusula principal para realizar lo que es la base de datos externa. Y vamos a poner el lugar y como último una condición, aunque esta no es necesaria si nosotros no la deseamos. Ya. Para aclarar un poquito más las cosas, vamos a explicar mejor lo que es la cláusula IN. Esta nos dice que identifica las tablas de cualquier base de datos externa a la cual se puede conectar el motor de base de unos datos Microsoft Access o una base de datos Microsoft Access externa, es decir, que no es una de las que estamos teniendo activadas en el momento que estamos trabajando. Y nuestros misdatos.mdb es el nombre de la base de datos de Access que contiene la tabla clientes, en nuestro caso del ejemplo que más adelante les vamos a presentar. La sintaxis. Este nos dice que contiene, como anteriormente habíamos mencionado, nuestra cláusula principal, la cual es in y la que consta de las siguientes partes. Estas son fundamentales para poder llevar a cabo el trabajo. Esta nos dice que está conformada por el destino, el cual es el nombre de la tabla externa en la cual se insertan los datos, la ruta de acceso, que es la ruta de acceso completa del directorio o archivo que contiene una tabla, y el tipo. Este también nos dice que es el nombre de tipo de base que estamos utilizando para crear tabla, y si no se trata de una base de datos Microsoft Access. Bueno, ahora sí vamos a ir con un ejemplo práctico para que todo lo aprendido en teórico puedan saber de una manera más fácil cómo se maneja. El siguiente ejemplo nos dice: se tienen creadas dos bases de datos llamadas cliente y proveedor. Estos documentos se tienen guardados en un archivo. Se tiene activada el documento cliente con sus respectivas tablas, pero en ella también se requiere obtener información sobre el documento proveedor. Entonces, el primer paso que debemos realizar es tener más creadas nuestras tablas. Estas van a ser de forma independiente. Vamos a tener una tabla llamada, un documento llamado cliente, otro documento llamado vendedor, y así, y con eso vamos a trabajar. Y finalmente nuestro resultado, debemos ejecutar lo que va a ser nuestra sintaxis que habíamos mostrado anteriormente, la cual está formada por select, igual por el número, por la tabla, el campo, coma, la tabla y el siguiente campo que nosotros queremos o deseamos saber, con from, igual con nuestro nombre de nuestra tabla. Como dijimos, in es la parte importante de nuestra sintaxis, siendo la cláusula, y la dirección que completaría todo el trabajo para ejecutarlo.
solita cojo. Vamos a continuar. Bueno, primeramente, como les dijimos anterior, vamos a trabajar con Access. Entonces, nosotros ya tenemos creados nuestros datos, así que vamos a proceder a abrirlos. Nos vamos a documentos y buscamos en la Flash, que en este caso tenemos guardadas, y buscamos clientes. Y entonces continuamos en clientes. Abrimos. Y como podrán observar, aquí ya tenemos creada la tabla. Y primeramente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una consulta. Clic en crear. Asistente para consultas. Este nos dice que nos muestre el asistente para consultas, que le ayuda a crear una consulta simple, una tabla de referencias cruzadas, una para búsqueda de duplicarse o una de búsqueda de no coincidentes. Damos clic en asistente para consultas sencillas, clic en aceptar. Pasamos todos los campos. Siguiente. Clic en finalizar. Y se nos ha creado nuestra consulta. Nos dirigimos a inicio, ver, viste SQL. Bueno, nosotros ya tenemos todos los campos de la tabla clientes, pero yo también necesito ver en este documento activo lo que son los campos de los proveedores. Así que vamos a realizar mediante SQL una importación de la tabla. ¿Cómo lo podemos realizar? Bueno, simplemente debemos seguir los siguientes pasos que teóricamente ya conocemos. Entonces procedemos a introducir select y vamos a poner tabla. Vamos a trabajar con la tabla 23, que es la correspondiente a la que es de proveedores. Ya. Aquí vamos a introducir entre corchetes el nombre del campo que yo necesito visualizar. En este caso voy a poner if. Ponemos cerramos los corchetes, doy coma y aquí también puedo introducir otro campo. Entonces voy a introducir otro que es igual de la tabla 23. Ya. Después de lo que introducimos tabla va un punto y entre corchetes vamos a poner nuestro segundo campo. En este caso voy a poner razón social. Esto debe coincidir de una manera exacta como tenemos en la tabla escrita de proveedores. Si no, no va a salir el resultado que nosotros deseamos. Ya. Como siguiente vamos a introducir lo que es from, que esto también es muy importante para establecer nuestra sintaxis. Igual otra vez ponemos tabla, porque aquí nos está diciendo que vamos a seleccionar la tabla de la tabla 23, el i, campo llamado i, también el campo llamado razón social de la tabla 23. Y vamos a introducir la cláusula principal para hacer bases de datos externas, que es in. Entonces después del in va a ir una coma sencilla, entre comillas una sencilla, y aquí vamos a copiar lo que es la dirección correspondiente y exacta donde se encuentra nuestro documento, el archivo de los proveedores. Bueno, vamos a hacerlo de una forma diferente.
y nos vamos a ir a datos externos, Access, y aquí podemos poner examinar y buscamos nuestro documento. Como les dije anteriormente, se encontraba en nuestra flash y damos a proveedores, le damos a abrir y esta parte de aquí va a ser nuestra dirección. Entonces esta la voy a copiar, con la cual voy a trabajar y voy a pegarle después de la comilla simple. Cierro comillas y como finalmente teníamos una condición muy importante, que después de las comillas sencillas debía ir un punto y coma. Bueno, hasta aquí llegaría lo que es la sintaxis, así que ahorita le vamos a proceder a ejecutar. Y aquí podemos ver el resultado. Podemos observar que de nuestra tabla 23, que es lo que era de proveedores, nos han venido lo que es el ID y la razón social. Para comprobar esto vamos a ver nuestro documento de proveedores. Y aquí, como podemos observar, nuestro ID y además nuestra razón social, que pone Aeropostal, que encaja exactamente con lo que hemos traído a nuestro documento de Access que estaba activado. Bueno, hasta aquí llegaría el tutorial. Espero que les sea muy útil y puedan practicarlo de una forma sencilla. Gracias.